Así va el ritmo de nuestras vidas, muy rápido, y de vez en cuando es bueno que nosotros paremos ese ritmo y oigamos lo que el Señor tiene que decirnos. El domingo es una buena oportunidad para hacer eso también. Es una buena oportunidad para hacer un parón, frenar, oír lo que el Señor tiene que decirnos y responder. Eso es lo importante, responder a la palabra del Señor, que hoy abrimos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 7. Y ya a estas alturas, los cristianos romanos, que eran los receptores de este evangelio, a los que Marcos escribe este evangelio para que oigan las buenas noticias. Yo supongo que a estas alturas los cristianos romanos que leían el relato del evangelio de Marcos se estarían preguntando, ¿y cómo es eso de que los líderes religiosos judíos no abrazaron el mensaje que trajo Jesús? Yo me imagino que esta es la pregunta que estaría rondando sus mentes ya a estas alturas. ¿Por qué estos líderes religiosos se opusieron a Jesús y no respondieron positivamente al mensaje que trajo? ¿Por qué los suyos no aceptaron lo que él compartió con ellos? Estos cristianos en Roma no darían crédito a que a estas alturas ya del Evangelio de Marcos estas personas no hiciesen una respuesta positiva a lo que Jesús hizo y enseñó. ¿Qué más podían necesitar? ¿Qué más podían oír? ¿Qué más podían ver para darse cuenta que esa persona que tenían delante era el Mesías prometido? De hecho, hermanos, si lo consideramos, los capítulos del 9 al 11 del libro de Romanos hablan precisamente de esto. El apóstol Pablo también se hace estas preguntas y cuando escribe a los romanos su epístola, su carta, en el capítulo 9, 10 y 11, él trata de por qué los suyos no le recibieron. Romanos capítulo 9, versículo 1. Dice el apóstol Pablo, digo la verdad en Cristo. No miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo dice, os aseguro, no miento que tengo un dolor profundo en mi corazón. ¿Por qué? Porque desearía yo mismo ser anatema, ser condenado, ser rechazado, ser castigado, dice él, separado de Cristo. Yo desearía estar separado de Cristo. Yo desearía ser el condenado por amor a mis hermanos, esto es, mis parientes según la carne, por amor a mis compatriotas judíos. Yo desearía ser el que fuese castigado y que mis compatriotas los judíos hubiesen recibido el mensaje. Y dice en el capítulo 10 de Romanos, ahora en el versículo 1, dice, hermanos, el deseo de mi corazón, este es Pablo, el deseo de mi corazón y mi oración continua a Dios por ellos es para su salvación. Es que los judíos acepten que Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Y dice más adelante en el mismo capítulo 10, versículo 16, sin embargo, no todos hicieron caso del Evangelio. No todos lo aceptaron, no todos lo recibieron. Y así podemos leer el continuo lamento de Pablo en la carta a los romanos. Igual que estarían pensando estos que leían el Evangelio de Marcos, ¿cómo es eso de que los líderes judíos no aceptaron el Evangelio? Hermanos, amigos, todos los que estamos aquí presentes, hoy veremos en nuestro texto que la respuesta a Cristo es vital, de suma importancia. Responder a Cristo es algo importantísimo. De hecho, todo ser humano tiene que responder a la misma pregunta que se hizo Pilato en Mateo capítulo 27, versículo 22. Todos los creados, todos los humanos tienen que responder a esta pregunta que se hizo Pilato en Mateo 27, 22. Dice así, Pilato les dijo, esto es, Pilato le dijo a la multitud que estaba presente gritando, crucifícale, crucifícale. Este es el momento justo antes de la crucifixión de Jesús, donde él está siendo juzgado por Pilato. Pilato se asoma y dice, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo?
Esta es la pregunta que todos nos tenemos que hacer y a la que todos tenemos que responder. ¿Qué vamos a responder a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? De hecho, eso es lo que los evangelios quieren que nosotros hagamos, que respondamos a eso que ellos nos cuentan. El evangelio de Juan comienza de esa forma. Si lo pensáis bien, el propio evangelio de Juan comienza así. Juan capítulo 1, versículo 9, dice: existía la luz verdadera que al venir al mundo, esto es Jesucristo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba. O sea, se hizo carne, estuvo. Y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino. Y los suyos, los judíos, los líderes religiosos, no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan encaja aquí, en estos pocos versículos, las dos únicas respuestas que los hombres podemos dar al Señor Jesucristo. O le aceptamos o le rechazamos. Esas son las dos únicas respuestas que las personas podemos dar al Señor. Y de eso va nuestro texto de hoy. ¿Cómo vas a responder a Jesucristo? Marcos capítulo 3, versículo 7, dice así: Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea le siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud, para que no le oprimieran, porque había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones se le echaban encima para tocarle. Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían delante de él y gritaban diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía que con insistencia, que no revelaran su identidad. Hermanos, oremos y vamos a pedir que el Señor nos ayude a entender su palabra en esta mañana. Padre, queremos darte las gracias un domingo más, porque ahora podemos pausar toda nuestra vida y escucharte a ti. No hay mejor decisión que un ser humano pueda tomar: parar y exponerse a tus verdades. Alabado y bendito seas, porque tú nos permites tener este lugar donde ahora nosotros consideramos tu palabra. Yo, Señor, quiero rogarte simplemente que el ruido de nuestra cabeza desaparezca y todos nuestros sentidos estén abiertos a lo que tú tienes que decirnos. Señor, hoy yo te pido no solamente que entendamos el mensaje, sino que por tu Espíritu Santo podamos responder de manera positiva a tu palabra. Oh Padre, sé bueno con nosotros, sé misericordioso, nuevamente derrama tu gracia sobre este lugar, así como lo estás haciendo durante todo este día, en todo el mundo. Acuérdate de nosotros, Señor, derrama tu gracia y que tu Espíritu Santo intervenga con poder. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos leído que Jesús dejó Capernaum por unos días, versículo 7, se apartó, y la razón por la cual se apartó es por lo que ya vimos la semana pasada en el versículo 6, porque fariseos y herodianos, enemigos históricos, ahora son amigos íntimos porque van en contra de Jesús y planean, dice el versículo 6, destruirle, matarle. Por eso Jesús se aparta, Jesús buscó refugio, se apartó a zonas menos peligrosas para él por esta misma razón. Pero, ya lo hemos visto, no puede retirarse solo. Ya Jesús no puede estar un segundo solo. Dice el texto que muchos discípulos, o sea, seguidores de Cristo, van con él. Y qué interesante, entre ese grupo estaban los idumeos. Venía gente de Idumea. Podríamos decir hasta de Idumea vinieron a seguirle, a oírle, a ver lo que estaba haciendo. Y os estaréis preguntando: Iván, ¿y por qué de Idumea? ¿Por qué resaltas a Idumea? Porque este es un grupo interesante. Estos vienen de los edomitas. Estos no eran judíos, eran una mezcla entre judíos y otras culturas. Curiosamente, la dinastía de los Herodes nace de este grupo.
Por eso Herodes no era tan querido dentro del pueblo, porque era una mezcla de judío con otra cultura. Pues bien, hasta esos venían a Jesús. Y es que el Señor había comenzado un movimiento multitudinario. No eran unos pocos, eran muchos los que ya le seguían y venían a ver lo que hacía. Como decimos por aquí, iban a oler. Venían a olisquear eso que estaba ocurriendo. Venían a ver si lo que se decía de él, sus milagros, sus señales, sus prodigios, era verdad. Y no solo eso, sino que venían a ver si podían sacar un poco de provecho. A ver si podían sacar algún beneficio de ese hombre que hacía prodigios y señales. Hermanos, evidentemente la fama de Jesús corrió como la pólvora. Y aquí, ya, en esta parte del texto, la pregunta sobrevuela. Ya la pregunta aparece, aunque no de manera directa, pero ya podemos entender que la pregunta que nos estamos haciendo ya aparece en el texto. ¿Cómo un hombre así, tan amado, tan querido, tan deseado, tan buscado, no pudo ser recibido, sino que fue rechazado? ¿Cómo pudo ser eso? Es más, ya lo hemos dicho, los líderes religiosos no querían rechazarle, querían asesinarle. Querían acabar con él ya aquí al principio. Estos eran unos fanáticos. La comparativa sería como si uno de nosotros hoy fuese a un país 100% islámico y empezase a predicar el evangelio en sus calles. Ese es el contexto en el que se encontraba Jesús en este momento. Es como si hoy uno de nosotros se atreviese y fuese a la capital de Corea del Norte y predicase ahí el evangelio de Jesucristo. Entonces entenderíamos lo que Jesús estaba sufriendo aquí, la persecución tan terrible que Jesús estaba viviendo en estos momentos. Dice el texto que tantos vinieron a Jesús, tantos se acercaron a él, que el Señor tuvo que utilizar una de las barcas, versículo 9, que los discípulos tenían cuando eran pescadores. Esto es muy interesante porque los discípulos aún tenían acceso a sus posesiones. Y Jesús aparentemente utilizó una de esas barcas. ¿Para qué? Para que no lo oprimieran. Esto significa que lo que hizo Jesús fue, tráeme una barca, que aquí no puedo ni siquiera respirar. Jesús se pone en esa barca, se introduce un poco en el mar, ahí en la orilla, y lo que hace es un púlpito. Se coloca dentro del mar, sobre la barca, un púlpito improvisado y la gente así en la orilla podría oírle y él no era oprimido. Porque es que literalmente, dice el versículo 10, se le tiraban encima. Hermanos, ese era un agobio tremendo. No es que a Jesús le acompañara una multitud, es que la gente se le tiraba encima. Literalmente quería tocarle, abrazarle. Claro, yo lo entiendo. Si hoy lo hacen con los futbolistas, si lo hacen con los cantantes, si lo hacen hasta con los youtubers, que los ven por la calle y se le tiran ahí al cuello. Yo me imagino que esta gente no se lo pensó ni un segundo, porque quien tenían delante era un hombre que tenía poder para sanar. Como dice la canción, un toque simple de Jesús y ya tu vida no volverá a ser igual. Ese era su pensamiento. Solo un toque de Jesús, como el toque que tuvo esta mujer de flujo de sangre, que sufría esta enfermedad durante muchísimo tiempo. Ella sabía que un solo toque de Jesús y su vida no volvería a ser igual, lo cual es una realidad. Jesús, cuando llega a tu vida deja de ser igual. Tu vida mejora, tu vida cambia. Pero en ese tiempo y en ese contexto, con tan pocos recursos, con tan pocos medios, estarían desesperados. Hermanos, si hoy nosotros no nos tiramos al cuello de los médicos, si hoy nosotros no vamos a buscar sanadores por ahí intentando solucionar nuestros problemas físicos, es gracias al reino de Dios. Me explico. El sistema de salud que hoy tenemos nace del Evangelio. Nace de lo que Jesús trajo a este mundo. Nace de la idea de que el Evangelio nos hace preocuparnos por aquellos que sufren enfermedades. Tener empatía, buscarles, ayudarles, querer sanarles. Nace de aquí. Sí, mis amigos, mis hermanos, hoy no hacemos esto. Hoy no nos lanzamos al cuello de los médicos porque el reino de Dios llegó y nos trajo salud. Y hoy disfrutamos de un sistema de salud maravilloso que se preocupa por aquellos que tienen enfermedades. Hasta aquí, como hemos leído, toda la multitud veía a Jesús como un sanador. Le veía como un libertador
que podría quizás cambiar todo lo que estaba ocurriendo, derrotar a Roma y hacerle rey. O le veían como el Hijo del Hombre, porque así mismo se presentó Jesús. Pero curiosamente, nos dice el texto, los demonios, que como hemos leído eran derrotados con la simple presencia de Jesús. Por donde Jesús pasaba, estos endemoniados gritaban y salían huyendo, caían, eran derrotados. Es curioso porque son estos los que encienden la luz. ¡Bum! Son estos demonios los que dan claridad a todo lo que está ocurriendo. Son los demonios que ven en el plano espiritual los primeros en dar la gran noticia. Él es el Hijo de Dios. Son ellos los primeros en gritar, este es el Hijo de Dios. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Eso es lo que estaba ocurriendo. Creían fervientemente que la persona que estaba ahí es Dios encarnado y por eso temblaban ante su presencia. Por eso temblaban al pasar de Jesucristo. Y dicen, Él es el Hijo de Dios. O sea, su naturaleza es Dios. Él es Dios encarnado. Y por ser el Hijo de Dios, Jesús es el que Dios eligió para hacer su voluntad y ser el Mesías. Por eso, mis hermanos, ante todo, Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios elegido para ser el Mesías, el Salvador. Por encima de todas las cosas, su naturaleza es la de Dios. Él es Dios, Dios encarnado, el enviado para ser nuestro Salvador. Pero Jesús, dice el texto, tiene que callarles. De hecho, les ordena, versículo 12, que no revelen su identidad. Esto significa que no la pusieran de manifiesto. Sí, aparte de que estos eran, según dice el comentarista Franz, unos testigos indeseables, el Señor no iba a permitir que fuesen los demonios los que diesen testimonio de su persona. Jesús no quería que le apedrearan por blasfemia. Jesús les calla porque no quería anticipar las cosas. Jesús no quería que las cosas escalasen hasta tal punto que viesen en él una persona que estaba blasfemando y la apedreasen y todo terminara ahí. Jesús no quería que las cosas rodasen más rápido de lo que estaba planeado. Ahora no era el tiempo de enfrentarse a las autoridades judías. Iba a llegar un momento donde Jesús se iba a enfrentar cara a cara, sin pelos en la lengua, con las autoridades judías, pero no había llegado ese momento aún. Por eso Jesús hacía lo que hemos leído en el versículo 7, se apartaba, se retiraba un poco para intentar bajar las emociones, las pulsaciones, el suflé, y que todo volviese a una calma y después regresaba. Por eso Jesús hacía lo que hacía. Y dice en el versículo 13 que otra vez se fue. Subió al monte, se apartó. Qué interesante. Llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y fijaos, para enviarlos a predicar, a proclamar el mensaje del Evangelio y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Designó a los 12. ¿Quiénes son? Simón, a quien Jesús puso por nombre Pedro. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes Jesús, con mucho sentido del humor, puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Jesús vio su carácter, dijo, estos son malagueños seguro, estos son hijos del trueno, seguro. Después está Andrés, Felipe, Bartolomé. Este es Mateo, el que vimos hace 2 domingos que el Señor llamó, el recaudador de impuestos, Leví, Tomás, el que luego dudó, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, en otras listas aparece como Simón el celote, y ahora explicaremos qué es eso, y por último Judas Iscariote, el que también le entregó. Hermanos, esta es la lista de aquellos que formaban los ayudantes más íntimos de Jesús. Y lo primero que resalta de esta lista, lo primero que destaca de esta lista es la libertad de Jesús para elegir a los que Él quería y la respuesta inmediata de los elegidos.
Jesús elige a los que Él quiere y ellos responden en obediencia. Hermanos, esa es la respuesta. Esa, de hecho, es la verdadera respuesta, la buena respuesta, la respuesta correcta. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el libro de Hebreos en el capítulo 3, versículo 15. Eso es lo que está sucediendo aquí. Jesús les llama y ellos obedecen, responden positivamente al mensaje. Esa es la buena respuesta. De hecho, Jesús hace como los profetas. Elige a sus propios ayudantes. Jesús no está actuando como un maestro o como un rabí. ¿Por qué? Porque los estudiantes eran los que elegían a los maestros o al rabí. Era el estudiante el que decía, yo quiero estudiar bajo este rabí, yo quiero estudiar con este maestro. No, Jesús no está actuando como un maestro, está actuando como un profeta que se encargaba de elegir a los suyos, llamarles y decirles, tú eres de este equipo. Estos 12, dice el versículo 15, tendrían autoridad, esto es muy interesante, tendrían autoridad si actuaban en el nombre de Jesús. No es que ahora podían hacer lo que quisieran en su propio nombre. Tendrían autoridad si actuaban en el nombre de Jesús. Me explico. Si lo que hacían como discípulos lo hacían por y para Jesús, entonces Dios Padre respondería positivamente. ¿Por qué? Ya lo dijo al principio Marcos. Porque el Padre se complace en el Hijo. Por eso respondería positivamente. Estos 12 se convirtieron en el grupo cercano, más cercano al que Jesús particularmente le enseñó las dinámicas del reino. Jesús hablaba en parábolas y la gente no entendía, pero a este grupo Jesús lo apartaba y le enseñaba con mucha más claridad qué significa eso de que el reino de Dios haya llegado, qué significa eso de que ha traído bienestar, salvación, vida eterna. Jesús con estos 12 tuvo un trato especial y les enseñó más específicamente lo que significa el reino de Dios. ¿Por qué? Porque serían estos 12 menos 1, ya me entendéis, estos 12 los que después de su muerte estarían encargados de llevar ese mismo mensaje por todo lugar. Y todos los 12, parte de este nuevo movimiento que se había creado, que como veis rompió con toda barrera social. ¿Qué quiero decir? Pues hermanos, la prueba de que este movimiento rompe con toda barrera social, ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego. La prueba de que esa es una realidad es que dentro de ese grupo de los 12 había enemigos entre sí. Este grupo de 12 lo formaban personas que antes de que Jesús les llamara eran enemigos, se odiaban los unos a los otros. Iván, explícate, me estás dejando a cuadro. Sí, Lucas capítulo 6, versículo 15, dice que este Simón cananita es Simón el celote. Para aquel que no sepa que era un celote, los celotes formaban parte del grupo nacionalista radical judío que odiaba a los romanos. ¿Y para quién trabajaba Leví, el recaudador de impuestos? Para Roma. Me explico. Si Simón y sus amigos se hubiesen encontrado en un callejón a Leví antes de Jesucristo, Leví era hombre muerto. Hasta ese punto llegaban. Pero aquí vemos cómo Jesús les llama. Su mensaje rompe todas esas barreras. Su mensaje de perdón, de misericordia, toca sus corazones. Y estos que aparentemente eran enemigos, ahora trabajan juntos en pos del Evangelio. Hermanos, aquí nace un nuevo y fresco movimiento. Aquí vemos cómo se culmina la creación de ese nuevo movimiento que nosotros llamamos el reino de Dios, el Evangelio. Nuevo movimiento con sus líderes, Jesús a la cabeza. Jesús el líder principal y luego sus 12 ayudantes. Interesante eso de 12, como las 12 tribus de Israel. Pero estos 12 ya no serían representantes de Israel, sino que serían los representantes del nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Y un nuevo mensaje basado en el bienestar que ha traído el reino de Dios. Un mensaje predicado de perdón, un mensaje de salvación
predicado y que si era recibido se podría recibir también la vida eterna. Un mensaje de transformación de la mente y cambio en el corazón. Un mensaje de bienestar para las personas. Aquí comienza, aquí en este instante comienza un mensaje que ha impactado al mundo entero. Jesús y 12 personas llevando por todo el mundo un mensaje que hoy llena toda la tierra. Que en Jesús hay salvación, hay bienestar. Aquí es donde comienza. Y dice que este grupo ya establecido con su mensaje, con su estrategia, va hacia adelante. Versículo 20. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido a Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de Belcebú, por el príncipe de los demonios. Y llamándolos junto a sí, les hablaba en parábolas. Hey, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen, pero cualquiera que blasfeme, como estáis haciendo vosotros, contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. ¿Por qué? Porque decían de Jesús, tiene un espíritu inmundo. ¡Wow! Hermanos, Jesús, como hemos leído otra vez, va a Capernaum. Y si va a Capernaum y se hospeda en una casa, esa casa era la casa de... Bien, Simón y Andrés. Sí, la frase en el versículo 20, la multitud se juntó de nuevo, nos da a entender que otra vez Jesús, cuando va a Capernaum, vuelve a la casa de Simón y de Andrés, a la casa de Pedro y de Andrés, porque ese era su cuartel general. Y otra vez, como ya dijimos en la última ocasión, otra vez la casa está llena, otra vez la casa está abarrotada de gente. Parece que esto ya era lo habitual. Fuera donde fuera Jesús, fuera donde estuviese Jesús, la multitud le seguía y le agobiaba. Apenas podía descansar, apenas podía estar solo, apenas podía respirar, apenas podía comer, apenas podía tener tiempo para sí mismo. Y esa noticia, dice el versículo 21, llega a sus parientes. Qué interesante. Esa noticia llega a su familia. No sabemos exactamente aún, porque el texto no lo ha revelado todo aún, pero no sabemos por qué o para qué llegaron. Pero se intuye, se puede oler, se puede saber. Porque el versículo 21 dice que vinieron para hacerse cargo. ¿Sabéis lo que significa esta frase en el original? Vinieron para tomar el control de Jesús. Sí. Pero la preocupación de la familia de Jesús no estaba solo en sus necesidades físicas. A su familia no solo le preocupaba que no comiera o que no descansara, no. Estaban más preocupados por la reputación de la familia, por el nombre de la familia, por la fama que Jesús le estaba dando a su propia familia. ¿Por qué? Porque creían que Jesús actuaba de manera fanática e incluso demente. Hermanos, evidentemente tenían la intención de arrastrar a Jesús de nuevo a Nazaret, sacarle de ahí de Capernaum y llevárselo a Nazaret de nuevo a la ciudad natal de Jesús. Ellos creían, como dice el texto, que estaba fuera de sí, que estaba loco, que su estado mental estaba descontrolado. Mis queridos hermanos, en este entonces, ahora en este momento, su familia aún no lo había entendido. Lo entenderá más adelante. Pero su propia familia aún no lo había entendido. Y esta es la primera respuesta
que vemos a ese nuevo movimiento que se había creado, la de la familia propia de Jesús. Y no fue una buena respuesta. Pero antes que pudieran intentar sin éxito apoderarse de él, sacarlo de ahí y llevarlo a Nazaret, dice el texto que los escribas, recordad que eran de los fariseos los encargados de hacer cumplir la ley, dice el texto que antes de que su familia pudiera echarle mano, los escribas le lanzan una durísima acusación. Los escribas lanzan contra Jesús una acusación severa, severa. Versículo 22, tiene a Belcebú y expulsa los demonios por el príncipe de los demonios. El comentarista Fran dice que ambas declaraciones están claramente relacionadas en cuanto a su contenido, porque la locura y la posesión demoníaca, en ese entonces, aunque no eran conceptos idénticos, estaban sin duda emparentados. La gente veía las dos cosas más o menos por igual, pero no. Esta segunda acusación es mucho peor que la de su familia. Esta segunda acusación tiene aún más gravedad por sus implicaciones teológicas. Básicamente estaban llamando a Jesús Satanás. No sabían lo que decían. Habían llegado a una nula conclusión. ¡Qué triste! Era facilísimo, 2 más 2 es 4 y ellos calcularon mal y llegaron a una mala conclusión, llegaron a un mal resultado. El reino llega con Jesucristo, trae bien, trae libertad del mal, expulsa a los demonios. Dice el texto que los ata, le quita todo el dominio que tenían. ¿Y estos interpretan que lo que Jesús hace es horrible? Y no solo eso, sino que lo que Jesús hace es a través y en favor de Belcebú. Por supuesto, todos conocéis que Belcebú no es más que otro nombre derivado de Satanás. Viene de Baal, parece significar Dios de las moscas o demonio de las moscas. Así le llaman a Jesús. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Hay de los que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y dice Isaías en ese mismo capítulo 5, pero ahora el versículo 25, por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo y ha extendido su mano contra ellos y los ha herido. Estos llamaron al bien que trajo Jesús mal, demoníaco, que viene de Satanás. Sí, su familia estaba preocupada por él. No comía, siempre ocupado, siempre atendiendo a la gente, siempre trabajando. Ellos pensaron que había perdido un poco el control de su vida, que había que echarle una mano. Pero estos le llaman demonio. Es más, lo que quieren decir es que estaba poseído por un demonio, que había sido enviado por ese demonio y que en realidad era un hechicero, un mago, un brujo. Hermanos, lo cual es una acusación tremendamente estúpida. Una lógica necia, tonta. No tenía sentido ninguno. Fijaos si no tenía sentido ninguno que con una sola pregunta Jesús la destroza. Versículo 23. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Lo que Jesús está diciendo, si yo expulso demonios por medio del poder del demonio, entonces Satanás está trabajando, está obrando contra sí mismo. Y un, versículo 24, reino, o una, versículo 25, casa, no se puede quedar en pie si actúa así. Una casa, un reino que tiene desorden, que se ataca a sí mismo, no puede permanecer. Si se hace daño a sí mismo, solo se autodestruirá. Por eso concluye Jesús de una manera fulminante. Dice, lo que estoy haciendo no es por el poder del diablo, sino para demostrar, versículo 26, que el fin del diablo ha llegado. No estoy trabajando en favor de, sino que lo que estoy haciendo es demostrar que el fin de su dominio ha llegado. Lo cual, hermanos, no son malas noticias. Todo lo contrario, son buenísimas noticias. Eso es lo que Jesús trajo, el fin del dominio del mal. El final de la obra del mal. ¿Y cómo ha llegado ese fin? Lo explica perfectamente Jesús en el versículo 27. El hombre fuerte, Satanás, ha sido atado por el más fuerte, Jesús.
Y esto es algo que como cristianos debemos entender sí o sí. Hermanos, ya lo he dicho muchas veces. Dios y Satanás no son dos reinos iguales peleando el uno contra el otro. Esto no es el yin y el yang. No, 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 no. Quitémonos esa idea de la cabeza. Dios es infinitamente superior al diablo. Pero infinitamente, muchísimo más alto. Por eso Jesús dice que el hombre fuerte, Satanás, ha sido atado por el hombre más fuerte, Jesús. ¿Y qué ha hecho Jesús? Le ha quitado todas sus posesiones. Le ha robado todo lo que controlaba. ¿Y cómo lo ha hecho? Expulsando a los demonios. Por donde él iba, los demonios huían. Así es como ha llegado a su fin, por el poder que ha traído Jesucristo. Por el reino que Jesucristo ha establecido sobre la tierra. Un poder que hoy se expande y se expande y se expande. Y cada vez que alguien se convierte y entrega su vida al Señor Jesucristo, y os aseguro que hoy domingo muchos están haciendo eso y harán eso, muchas personas van a responder positivamente a Jesucristo y van a entregar su vida a Él. Cuando esas personas hagan eso, ¿sabéis qué ocurre? Que el poder del reino de Dios se hará evidente y que el fin de Satanás también se hace evidente. En otras palabras, cuando una persona se convierte, el reino de Dios se hace más grande y el reino del mal más pequeño. Como vemos, Jesús en este caso no se enfrenta en un violento cara a cara con ellos, no se pone aquí cara a cara diciéndole ¿qué pasa? No, 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 no. Simplemente les da un serio aviso, versículos 28 y 29. A vosotros os digo que no se os va a perdonar lo que estáis haciendo si seguís así. Un serio aviso. No se os perdonará el hecho de decir que lo que yo estoy haciendo no lo está haciendo el Espíritu Santo, sino el diablo. No se os va a perdonar que no hayáis aceptado que Jesús, yo, he traído el mensaje de salvación y los beneficios del reino. Y peor aún, no se le iba a perdonar que distorsionaran la venida de Jesús diciendo que venía en nombre del diablo y no en nombre de Dios. Y por eso Jesús le dice, os estáis poniendo en peligro de no ser perdonados si seguís así. Es un serio aviso el de Jesús. ¿Por qué es serio? Porque en el versículo 28 Jesús empieza diciendo, en verdad os digo. Esa palabra en verdad es en el griego original, amén. Cuando Jesús decía en verdad, o de cierto, decía amén, amén. Amén significa será así. Es un serio aviso a estos que actúan de esta forma. ¿Y por qué? Porque le estaban vistiendo de demonio, dice el versículo 30. Le habían puesto el traje equivocado y eso no se va a perdonar. En vez de abrazar lo que traía Jesús y tirarse a sus pies en agradecimiento, le señalan como el peor portador del mal. No dicen que era un mal maestro o que era un falso profeta, lo cual Jesús hubiese rebatido, sino que dicen de él que es lo peor de lo peor. Tan atados estaban a lo viejo, tan atados estaban al yo, tan atados estaban a sus tradiciones que no fueron capaces de aceptar lo nuevo que trajo Jesús, que es infinitamente mejor. Y el Señor intenta que cambien de opinión. El Señor intenta que se arrepientan, que vean lo necia de su acusación y acepten el bien que trae. Fijaos que no manda fuego del cielo, ¿eh? Fijaos que ante esta acusación tan grave Jesús no se enerva en una ira santa y dice hasta aquí os lo permito. No, no, no. Lo cual demuestra que su acusación es aún más errónea porque Jesús no vino a traer el mal. El que vino a traer el mal se llama ladrón. Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón, Satanás, solo viene para robar, matar y destruir. No nos engañemos, hermanos. Si él pudiera, acabaría con toda la raza humana. Si el Señor no lo impidiera, Él acabaría con todos nosotros. Que no nos engañen, que no nos digan, que no nos inventen historias como diciendo, no, no está tan mal, no, no, no es tan peligroso. Que no nos engañe la tentación como diciendo esto es bueno, esto no pasa nada, no hay ningún problema, no, no, no. Lo que el diablo quiere es matar y destruir. Esa es su obsesión. Su obsesión hasta el final será intentar matar y destruir a todos. Ese es su carácter, esa es su persona. Eso es lo que él quiere hacer. Y Jesús dijo, en cambio, yo he venido para que tengan vida. ¿Veis el contraste? ¿Veis la diferencia?
Él viene a matar y a destruir, pero yo he venido a daros vida, y no una vida cualquiera, sino una vida abundante, una gran vida. Hermanos, esta es una gracia sin igual. Podía haberlos evaporado y ahí se hubiesen acabado sus vidas. Pero Jesús no venía del mal, no vino a hacer mal, sino que venía del bien y a traer bien. Y aquí, qué triste, versículo 31 y acabamos. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose voluntariamente afuera, mandaron llamarle. Hey, ¿podéis decirle que salga? Y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, hago énfasis en derredor círculo, porque eso es lo que estaba ocurriendo, esa es la dinámica final de nuestro texto. Marcos habla aquí de su madre, María. Habla de que tenía hermanos. De hecho, en el capítulo 6, versículo 3, leemos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Estos son los hijos que José y María tuvieron después del nacimiento de Jesús. Pero ahí no se queda la cosa, porque el capítulo 6, versículo 3 de Marcos dice también, ¿no están sus hermanas aquí con nosotros? O sea que Jesús no solamente tenía hermanos, sino que también tenía hermanas. Y ahí estaban todos ellos, su madre y todos sus hermanos en la puerta llamándole para que salga. Pero no se dice nada del padre. Interesante. Probablemente es porque José a estas alturas ya había muerto. Y ahora, ¿qué ocurre? Que Jesús era el cabeza de familia, el primogénito. De ahí que le llamasen a Jesús carpintero. No es porque era hijo del carpintero, sino porque ahora era el dueño de la carpintería. Porque ahora era el que llevaba el negocio familiar. Por eso vinieron los suyos, por eso vino su familia, para que volviera al negocio y dejara de avergonzarles, según ellos. Y no es que su familia no pudo entrar en la casa porque estaba abarrotada. Es que no quisieron entrar en la casa. Es que no quisieron acercarse. Se quedaron en un círculo más alejado. Se quedaron fuera. Por eso la pregunta de Jesús realmente en el versículo 33 es, ¿quiénes son mi círculo más cercano? ¿Cuál es mi círculo más cercano? Y responde el texto diciéndonos que su círculo más cercano son los que hacen su voluntad. Jesús deja claro que su verdadera familia consiste en aquellos que responden positivamente a Él en lugar de aquellos que están físicamente relacionados con Él. Su verdadera familia son los que responden bien a Él, los que le reconocen por quién es Él, no los que están relacionados físicamente con Él. O sea, no es una relación de genética. La relación que tenemos es una relación de obediencia a la voluntad de Dios. Escribas y fariseos, por supuesto, creían que hacían la voluntad de Dios, que estaban actuando por el bien de Dios, pero se equivocaron. Respondieron mal. La voluntad de Dios es entender el mensaje del Evangelio y aceptarlo. Esa es la voluntad de Dios. Que tú escuches el mensaje de Jesús y lo aceptes. Y entonces eres parte de la familia de Dios. Sí, lo hemos dicho, el Evangelio trae bien, trae orden, el Evangelio trae vida abundante y trae vida eterna. Pero el Evangelio también trae una seria advertencia que hemos visto en esta mañana. El Evangelio nos advierte que hay un peligro al insistir en rechazar el testimonio que el Espíritu Santo te está dando acerca de Cristo. El Evangelio te está diciendo, cuidado con insistir en rechazar y rechazar y rechazar lo que el Espíritu Santo hoy te está diciendo a través de la palabra de Dios. El peligro está en que nuestras mentes pueden quedar cauterizadas.
Y eso hará muy difícil la respuesta al Evangelio. ¿Qué quiero decir? Que cuanto más digamos no al Evangelio, más difícil va a ser decir sí. Por eso hoy Jesús nos está enseñando que debemos responder adecuadamente a su venida. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de tu vida. ¿Cómo vas a responder a Jesús? Mejor responder como hicieron los discípulos, creyendo, confiando en Él y obedeciendo a su llamado. Esa es la respuesta mejor que le podemos dar a Jesús. Podemos insistir en rechazarle, pero el Evangelio hoy es claro contigo y te dice que hay consecuencias en rechazar a Jesús. Que la mejor decisión que puedes tomar en tu vida es abrazar lo que Jesús vino a traer, como hicieron los 12, y no como respondieron, en este caso, su familia y los escribas. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo vas a responder al Señor Jesucristo? Hoy es un buen día. Hoy recordamos no solamente sus palabras, su mensaje, su obra, sino su muerte sacrificial por todos nosotros sobre la cruz. Hoy su amor se revela a todos nosotros a través de su palabra y a través de los símbolos que Él estableció para que recordáramos que Él entregó hasta la última gota de su sangre para perdonarte a ti y concederte la vida eterna. No hay mayor bien que puedas recibir. Por eso, responde positivamente a Jesucristo. Entrega tu vida a Jesús, no lo pienses más. Aunque tengas dudas, lo mejor que puedes hacer aquí ahora mismo es en tu corazón decirle, Señor, ven a mí. Ven a mí, pecador, y sálvame. Vamos a orar. Señor, yo deseo que tu Espíritu Santo haya pegado a la puerta de estos corazones indecisos de manera tan poderosa que la respuesta de estas personas sea positiva, Señor. Deseo profundamente que tu Espíritu Santo haya convencido nuestras mentes y nuestros corazones. La obra es tuya, no nuestra, Señor. Así que te ruego, Padre, que tú tengas misericordia y que podamos decidir por Jesús, que podamos decidir aceptar lo que Él trajo, ese mensaje tan bueno, de tanto beneficio para nuestra vida. Padre Celestial, ten misericordia y toca tú estos corazones. Ahora, Señor, vamos a celebrar lo que tú hiciste por nosotros. No solo viniste a hacer milagros y a enseñar, sino a dar tu vida, a entregarla en rescate de todos nosotros. Gloria a ti, Jesús. Alabado y bendito seas. Padre, que tu gracia derramada hoy llegue a nuestras vidas, nos alcance y podamos decir sí a Jesús. Oh Padre, sigue haciendo una obra entre nosotros, que tu palabra siga golpeando nuestras mentes y nuestros corazones de tal forma que podamos cada día honrarte y vivir mejor para ti. En el nombre de Jesús. Amén.